Hola chicos, buenos días. Bien, hasta ahora hemos visto cómo calcular el movimiento de un objeto, su aceleración, la velocidad inicial, velocidad final, el tiempo en el que se tarda en recorrer ciertas distancias, etcétera. Vimos también dónde más o menos se utilizan este tipo de situaciones. Por ejemplo, les comentaba que en criminalística es una rama de eh, del conocimiento en el cual se utiliza este tipo de situaciones para dilucidar actividades como los choques o distinguir responsabilidades en algún accidente de materia jurídica, etcétera, ¿vale? Lo que veremos ahora es más que nada un poco de teoría acerca de nuestras siguientes actividades que estaremos viendo más adelante. Calcular acerca de la fuerza, la masa, etcétera. Pero primero, antes de empezar a trabajar con las cuestiones prácticas, necesitamos empezar a trabajar con cuestiones teóricas, ¿sale? Nuestro tema es entonces características del movimiento de los cuerpos en dos dimensiones. Como recordarás y como te habrás dado cuenta, hasta ahora hemos visto el movimiento de los objetos en una sola dirección, es decir, izquierda o derecha. O lo que veremos a partir de ahora es el movimiento de los objetos izquierda y derecha y arriba y abajo, que esas son las dos dimensiones de las cuales menciona nuestro título. ¿Sale? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es desde la perspectiva de una sola dimensión. Entonces, a partir de ahora veremos, como dice nuestro título, las dos dimensiones. Eh, estas dos dimensiones los vamos a encontrar de manera frecuente en el movimiento de un proyectil. Por ejemplo, cuando disparamos una bala, no es como que la bala todo el tiempo vaya, por ejemplo, de esta forma, sino que hace una tipo parábola, empieza de un momento, dependiendo del ángulo, obviamente sube, y si no encuentra un objeto en el cual impactarse, terminará cayendo. Entonces esto ha realizado un movimiento tanto arriba y abajo como izquierda y derecha. ¿Sale? Y también los encontramos en las partículas, en las circunferencias, pero bueno, ese es otro tema un poquito más complejo. En relación al movimiento del proyectil, este puede aplicarse, por ejemplo, a una pelota de béisbol, cuando se le da el golpe y hace una parábola el objeto, no es como que siempre vaya recto. Una pelota de golf, por ejemplo, la bala de un rifle y en general a cualquier objeto que pueda moverse siguiendo una curva. La línea descrita por el proyectil se le denomina trayectoria. Así que ahí están varios conceptos fundamentales que ya debes de tener anotados en tu libreta, ¿vale? La línea descrita por un proyectil se le denomina trayectoria. Entonces, regresando al ejemplo anterior, esta línea que tenemos acá de la bala se le denominará trayectoria. Empezaremos entonces con los antecedentes históricos del movimiento, dado que no es como que a alguien se le haya ocurrido, pues mira, esa pelota hace un movimiento curvo, le vamos a llamar trayectoria, y enseguida empezó a, a colocar todos los elementos relacionados a cómo calcularlo, la velocidad, la gravedad, etcétera. ¿Sale? No sucedió así, fue de manera gradual. Un filósofo o un pensador apoyaba las teorías del filósofo anterior y las mejoraba y las iba prácticamente mejorando,
las iba retomando y a partir de ellas iba trabajando para lograr alcanzar las, los conocimientos que tenemos actualmente. Entonces nuestro tema será precisamente ese. Antecedentes históricos del movimiento mecánico. Las ideas claras sobre el universo mecánico, cómo funcionaba, mejor dicho, cómo ejercían ese movimiento en el que vivimos fueron generados a través de filósofos griegos principalmente. Uno de los más brillantes fue Pitágoras de Samos, el cual fundó la escuela pitagórica. Pitágoras de Samos fue uno de los más grandes matemáticos y filósofos de la época antigua, griego obviamente. Él lo primero que estableció fue el denominado teorema de Pitágoras, revolucionario hasta nuestros días. Es una de las fórmulas matemáticas que más se han estado utilizando desde su creación. Principalmente versa en lo que es un triángulo rectángulo y mencionaba que conociendo las medidas de uno de los lados de ese triángulo se podía conocer algún otro, ¿sale? El denominado teorema de Pitágoras. Pitágoras vivió del año 500, 580 al 495 antes de Cristo, es decir, una de las épocas donde la tiranía abundaba, es decir, las personas que ostentaban el poder prácticamente hacían lo que querían con el pueblo. De hecho, Pitágoras tuvo que irse de su lugar de origen, de Samos, dada la tiranía del gobernante en ese entonces, y residir en algún otro lugar. Pitágoras es de los más grandes, reitero, matemáticos establecidos hasta nuestra época. De ahí tenemos al buen Aristóteles, que lo conocerán o hablarán de él en otras materias como filosofía, antropología, inclusive ahorita estamos hablando de él en física, matemáticas, derecho, en muchas materias que llevarán posteriormente estarán hablando acerca de este personaje que es uno de los más influyentes y más representativos en relación al conocimiento. Aristóteles vivió del año 384 al 322. Antes de Cristo y prácticamente de lo que más se le recuerda es porque inicia con los conocimientos acerca de la Tierra. En ese entonces se creía, y no fue hasta más o menos del año 1300, 1500 más o menos, después de Cristo, en el que la gente todavía creía que la Tierra era plana. Entonces, desde esta parte de la historia partimos de que empezaban a preguntarse o empezaban a realizar estudios realmente de si la Tierra era plana. Y no, él empezó con sus teorías y conocimientos y prácticamente increpó que la Tierra era redonda y dio como argumento que el viajar del norte a sur se observan estrellas nuevas, cosa que no sucedería si la Tierra fuera plana. Es decir, por el simple hecho de la observación, él empezó a tratar
crear duda acerca de si realmente los conocimientos que tenían hasta ese entonces eran los conocimientos adecuados. Él mencionaba que si viviésemos en una tierra plana, imagina que aquí está el polo sur y acá el polo norte, entonces, independientemente de dónde estés, las estrellas que tú observarías serían exactamente las mismas que si estás en el polo sur o estás en el polo norte. ¿Sale? Observarías prácticamente las mismas estrellas. Y él mencionaba que entonces la Tierra no podría ser plana. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el polo sur, las estrellas son diferentes, entonces no podía ser la Tierra plana. ¿Sale? Entonces, al momento de estar en diferentes sitios, podemos observar estrellas en diferentes posiciones. Por ello es que él empezó eh, con este conocimiento o empezar a crear cierta curiosidad en los demás filósofos para estudiar esta parte de nuestra existencia. Actualmente se nos haría así como de, ay, la Tierra es redonda, es obvio, ¿no? Ay, pero en esa época con la tecnología que tenían no era como muy fácil el ponerse en una postura u otra, ¿vale? De ahí tenemos al buen Arquímedes. Él vivió del año 287 al año 212 antes de Cristo. Prácticamente es el verdadero creador de la mecánica teórica. Él inicia con la idea de un sistema de palancas y poleas. Anteriormente todo se tenía que hacer como cargado por el ser humano o utilizando animales de carga, pero para subir objetos que se encontraban en un piso a otro era muy complicado. Entonces, al utilizar el sistema de poleas y cuerdas, esto se volvió mucho más sencillo. La fuerza se distribuye aquí y no aquí en la persona que realiza el esfuerzo. Entonces, igual fue uno de los avances más representativos para su época, el quitar un poco ¿cómo llamarlo?, de trabajo al ser humano y utilizar el conocimiento para ello. Inventó también un aparato llamado polipasto, así que toma nota de lo que voy a decir ahora porque lo que quiero es que dibujes en tu libreta cada uno de estos elementos. ¿Vale? Por ejemplo, si te digo poleas, pues buscas en internet. Obviamente estamos hablando de Arquímedes. Creó y van a ser dibujados, así que trata de hacerlo lo mejor posible. Creó poleas. Pues las poleas son más o menos así. Aquí va la cuerda. Aquí va el objeto. Obviamente tú tienes regla, tú tienes todos los elementos necesarios en tu casa para elaborarlos. Yo nada más tengo un lápiz aquí. Entonces, vas a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿sale? Creo entonces lo que es la polea, una cosa llamada polipasto. Torno, rueda, rueda dentada y tornillo sin fin. Muchos de estos objetos te darás cuenta que actualmente son muy utilizados. No nos damos cuenta, pero son muy utilizados por las industrias para crear sus maquinarias y que esas sean mejor y eficientes. Entonces son los dibujos que vas a realizar de un polipasto, de un torno, de una rueda dentada y de un tornillo sin fin. Lo mejor que puedas, chécalo en internet, busca bien tus imágenes, haz bien tu trabajo, porque se tomará como calificación para tu parcial, ¿sale? Bien, ponle pausa a este video, realizas tu actividad y mientras yo continúo.
Se le atribuye lo que es la invención de la máquina de guerra, como lo es la catapulta, y un sistema de espejos que incendiaba los barcos enemigos al enfocarlos con el rayo del sol. Es como una lupa gigante más o menos. Entonces él también lo inventó para la guerra. Bien dicen, usualmente el conocimiento del ser humano se utiliza para cosas negativas. Ejemplo de ello era el gran conocimiento, por ejemplo, de Albert Einstein, que lo que creó fue la bomba atómica. Entonces imagínate. Pero bueno, el principio de Arquímedes, que es obviamente uno de los teoremas aplicados por él, establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso igual al peso del volumen del fluido que desaloja. ¿Qué quiere decir esto? De manera sencilla, si tengo yo un recipiente con 1 litro de agua, por ejemplo, y aquí es 1.2, 1.3 litros de agua, si yo tengo un objeto y este recipiente está lleno de agua, si yo lo sumerjo acá, obviamente el líquido lo que va a hacer es subir, ¿cierto? Entonces él mencionaba que esta variación en el líquido eh, es la parte del líquido que ocupaba, lógicamente, este objeto. Y es así como se empezaba a idear cómo calcular el volumen de objetos irregulares. Parece muy sencillo, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto regular. Bueno, está un poco chueco, pero es regular, ¿sale? Podemos calcular su volumen con la simple fórmula. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, de hecho dibujé una corona porque una de las anécdotas que se cuentan acerca de este personaje, de Arquímedes, es una frase célebre que él mencionó que se llamaba era Eureka, que significaba lo encontré o he encontrado la respuesta. ¿A qué se refería esta anécdota? Mencionaba que el rey quería saber cuánto de oro contenía su corona porque la había mandado a hacer y no sabía si realmente le habían hecho bien el trabajo de colocarle la cantidad de oro que él había pedido. Entonces, como es un objeto irregular, obviamente no puedes calcular así a simple vista o no puedes calcular a través de fórmulas matemáticas ya establecidas cuál es el volumen de este objeto. Entonces, se dice que Aristóteles, que Arquímedes bañándose encontró la fórmula o encontró el cómo poder calcular este objeto. Lo que hizo es introducir la corona del rey en un, en un, en un recipiente líquido y la cantidad de agua que se desplazara era la cantidad de material que habían utilizado para crearla. Se dice que se estaba bañando y de repente, así como por arte de magia, le llegó la inspiración al conocimiento y salió casi desnudo de su baño gritando Eureka, es decir, que había encontrado la solución a ese planteamiento que le había establecido el rey. Eh, Bien, eso es en relación a Arquímedes. Vamos ahora, es igual uno de los más grandes filósofos. Ya sé que llevo diciendo lo mismo de todos, pero en realidad son personajes que han cambiado la forma en la que conocemos, la forma en la que eh, nos abrimos al conocimiento y personas muy, muy inteligentes que solo con base en su ingenio han llegado a establecer cosas muy, muy grandes para la humanidad. ¿Sale? Bien, el siguiente igual es otro de mis favoritos, el buen Leonardo da Vinci. De hecho, si buscamos a Leonardo da Vinci, no menciona que sea escritor o que sea pintor o que sea inventor. Menciona que Leonardo da Vinci, como te puedes dar cuenta, nos dice que él fue un polimatía. ¿Ya viste? Aquí de este lado de la pantalla.
¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no se enfocaba a un ramo del conocimiento de manera específica, sino que se dedicaba a muchos ramos del conocimiento, entonces no tenía uno en específico, hacía un poco de todo. El buen Leonardo da Vinci idea lo que son inventos como el helicóptero, el submarino, inventó grúas móviles, barcos, trajes de buzo, ascensores, máquinas de tallar, tornillos y limas e incluso una especie de coche. Todo esto se quedaron en bocetos, pero él lo representó también en su imaginación, que posteriormente tuvieron una gran relevancia para poder ser creados. Los mecanismos eran simples, se basaban en 5 elementos principales: un plano inclinado, una cuña, un tornillo, una palanca y una rueda. También esos elementos los vas a dibujar, pero ahora relacionados con Leonardo da Vinci. ¿Sale? Mecanismos entonces: plano inclinado, cuña, tornillo, palanca y rueda. El siguiente gran filósofo, igual otro de mis favoritos, que fue Galileo Galilei, maltratado por la historia y principalmente por la Iglesia Católica. Casi lo mandan a la hoguera, a la muerte, por decir que la Tierra se movía y que no estábamos fijos en el universo, mientras que la Biblia y las cuestiones interpretadas hasta ese entonces por la Iglesia decía que no, que la Tierra estaba fija, y si la Biblia lo decía es porque así era. Entonces prácticamente lo condenan por decir este tipo de situaciones, y termina refugiado en su casa, lo condenan a arresto domiciliario y termina suicidándose. La Iglesia Católica ha sido eh, muy mala, por llamarlo de alguna manera, con las personas que están en contra de su ideología a lo largo de la historia. Lo que hizo Galileo Galilei es descubrir lo que es la ley del péndulo, es decir, un objeto con cierto movimiento, imagina que este se está moviendo hacia izquierda y derecha. Ahora nos parece algo simple, pero no, en su época fue muy representativo. Encontró que los movimientos de este péndulo eran cada vez menores, pero de igual duración. Es decir, si llega hasta acá este objeto y tarda 5 segundos, entonces cuando sea más pequeño, aunque sea más pequeño ese movimiento, tardará de igual forma 5 segundos en llegar. ¿Vale? Entonces fue lo que encontró el buen Galileo Galilei. La duración era la misma, aunque el recorrido que estos hacían era del mismo, de la misma duración. También encontró que la oscilación de un péndulo es igual a la raíz cuadrada de la longitud. Esas ya son como fórmulas un poco más matemáticas. Su primera contribución importante a la dinámica, o la primera contribución importante a lo que es el movimiento y a la dinámica, fue hecha por Galileo Galilei a través de precisamente esta ley, lo que es lo relacionado al péndulo, lo que es la oscilación o movimiento de un péndulo. Otro de los grandes filósofos, pensadores y científicos es el buen Isaac Newton, el cual deduce, mejor dicho, la teoría de la gravitación universal, y se encarga de sentar los cimientos de la mecánica. Para que te des una idea, entonces, la mecánica se encarga del movimiento de los cuerpos, como te pudiste dar cuenta desde el principio. Deduce entonces que un objeto que está, imagina que esto es el Sol, que un objeto que está más cercano al Sol va a tener un movimiento mucho más rápido, una trayectoria mucho más rápida, que si se encuentra a una distancia mayor. ¿Sale? A esto se le llama teoría de la gravitación universal, importante hasta nuestros días. ¿Sale? Así que estos son los filósofos que estaremos viendo por ahora. Ya después estaremos checando algunas cuestiones más en relación al
a la teoría y después nos enfocaremos muchísimo en la práctica. Así que toma bien tus apuntes porque mucho de esto viene en tu examen la próxima semana. Nos estamos leyendo por WhatsApp. Si tienes alguna duda, me mandas un mensajito.